Buenos días. Como ves en la imagen, empezamos a leer los evangelios de una manera más o menos paralela para ir descubriendo algunas diferencias y algunas cosas interesantes que el Señor nos muestra al haber dejado 4 evangelios. Por ejemplo, en este caso leemos Lucas 4, Mateo 4, y allí en ambas está la tentación de Jesús. Si tú te fijas en Lucas 4, está en un orden la tentación número 2 y la número 3, y en Mateo se invierten estas dos. ¿Por qué? No sabemos bien, pero sí es interesante cómo termina el Señor Jesús de alguna manera dejando callado a Satanás y yéndose en Mateo. Dice, termina con la adoración. No adorarás sino al Señor tu Dios, a nadie más. Y entonces el diablo le dejó. Y es interesante ver estas diferencias. Pero quería centrarme en otra historia. A partir del versículo 31 de Lucas 4, vemos a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Entonces Jesús descendió de Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Mateo nos muestra cómo llegó hasta allí. Y desde el 32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió y le dijo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole, salió de él y no le hizo daño. Pero más adelante dice que le traían enfermos de diversas enfermedades. Y el 41 dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y esto se contrasta con varios momentos y lugares en los que Jesús dice, en los que Jesús habla y la gente no cree quién es Él. Y ellos dicen que no puede venir de Dios y que tampoco puede venir del demonio porque el demonio no se contradice a sí mismo. Pero las personas, aunque estaban maravilladas de las palabras que salían de su boca, sin embargo, en el 28 dice, al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Es tan común ver que las personas no creen en él y se molestan por el mensaje que Dios les está trayendo. Y en cambio los demonios que van a salir de las personas a las que el Señor quiere rescatar, reconocen quién sí es Dios. Dice allí al final del capítulo 4, dice que ellos sabían que Él era el Cristo o que Él era el Mesías, el enviado de Dios, porque Mesías significa enviado y Cristo es Mesías. Es la misma palabra en diferentes idiomas. Entonces, si Jesús es el enviado de Dios, los demonios sí lo reconocen. Ellos dicen, sabemos quién eres. Y en los versículos que leíamos primero dice, yo te conozco, tú eres el Santo de Dios. Y los demonios están haciendo una declaración hermosa sobre Jesús e incluso están dando un testimonio público de quién es Jesús. Pero siempre el problema es que no todos creían en Él. No todos estaban dispuestos a dejar todo porque Jesús era el Mesías. Todas sus creencias, todas sus costumbres, porque Jesús estaba predicando un poco diferente y esto vamos a verlo pronto en el Sermón del Monte. Entonces, los demonios sí creen y la gente duda de quién es Jesús. Y los demonios dicen, yo te conozco, tú eres el Santo de Dios. Y la gente dice, ¿quién será este? Incluso en Juan, cuando leemos hoy sobre estos 4 discípulos, Natanael, Felipe, Andrés y Pedro, ellos empiezan a conocer
¿quién es este profeta o quién es este maestro que está enseñando allí? Y él le dice, maestro, ¿dónde moras? Entonces Jesús le dice, pues vengan y vean. Y no es realmente mucha cosa lo que Jesús tiene. Lo cual sorprende a estas 4 personas que se empiezan a acercar a él. Desde luego que no todas creían en él y incluso como dice Juan en los últimos versículos, dice que sus discípulos apenas creyeron en él cuando Jesús resucitó. No creyeron antes. Sin embargo, los demonios estaban dando un testimonio público y gritado incluso de quién era Jesús. Él era el Santo de Dios, o Él es el Santo de Dios. Él es el Mesías enviado para liberación de los corazones, como también se menciona allí. Así que, ¿en qué punto estás tú? ¿Tú eres de los que creen en Dios, de los que creen quién es Jesús realmente, que es el enviado de Dios, pero también es Dios mismo, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su santidad, como dicen los demonios? ¿O no te lo crees de todo? Es una de las 2 posiciones las que tenemos todos en este mundo. ¿O crees que Jesús es el enviado de Dios, enviado a rescatarnos, a salvarnos del pecado? ¿O no crees completamente en Él? Cuidado con cuál es tu decisión, porque ahora Jesús está en el periodo de gracia, queriendo acercarse al hombre, y Él está esperando que podamos nosotros aceptarle, que podamos nosotros acercarnos a Él y vivir para Él. Si Jesús es el Santo de Dios, entonces ¿cómo debes vivir tú si ya has creído en Él? Si ya eres seguidora de Jesús. Que Dios nos ayude a pensar en estas cosas, a darle gloria como Él se merece y sobre todo con nuestra vida. Dios te bendiga este día.